tenemos. Sorry. A ver si me escuchan ahí. Si alguien me está escuchando y me pone por ahí, si me escuchan, se los agradecería bastante. Nada más esperamos que alguien nos diga si nos están escuchando. Y ya se escucha. Pues, ¿cómo están, mis hermanos? Pasa voz en donde quiera que usted se encuentre. La página de Ministerios Edificándonos en su palabra les da la bienvenida y les agradecemos por conectarse a esta transmisión. El día de hoy estaremos tratando un tema que se está hablando en todo el mundo, en toda la faz de la tierra donde usted esté, se está hablando de COVID-19, una enfermedad que llegó para quedarse, una enfermedad que llegó y nos cambió la vida a todos, una enfermedad que no lo teníamos pensado. Terminaba el año del 2019 y lo que pasó a inicios de año lo pudimos ver en un país muy lejano como China, y la verdad que lo tomamos, no sé si lo tomáramos todos a la ligera, pero por la lejanía de aquel lugar pues veíamos con asombro lo que estaba ocurriendo allá. Como fue pasando el tiempo, poco a poco esta enfermedad fue avanzando. Primero impactó Europa, el país de Italia y España fueron unos de los lugares más golpeados. Y después vimos cómo se fue acercando hacia nuestro continente. Y para marzo, aquí en Estados Unidos ya estábamos, por parte de la iglesia, ya estábamos cancelando la mayoría de los servicios. Llegó, llegó y poco a poco hemos visto o estamos viendo cómo está avanzando esta enfermedad y cómo nos ha impactado en nuestra vida. Ah, Muchas personas todavía están incrédulos y dicen que es un invento del gobierno, otros dicen que simplemente no existen. Y he escuchado comentarios de personas que dicen, pues yo no he visto a ningún enfermo. Yo no he visto gente enferma a mi alrededor, y a eso atribuyen que la enfermedad no exista. Pero acá a diario vemos en los noticieros cómo los hospitales están retacados, y vemos cómo nos ha afectado en nuestra vida normal. Nos han reducido horas de nuestro trabajo, incluso a muchas personas están sin trabajar, y lo más grave, hemos visto cómo a personas cercanas o miembros de la iglesia han perdido la vida por esta enfermedad tan lamentable, por esta pandemia que afecta al mundo. Y es por eso que esta tarde, esta noche, en donde tú te encuentres, quisimos abordar este tema tan importante. Aclaro, esto no lo hacemos por el hecho de llamar la atención, sino con el hecho de informarte y de decirte que tomes tus precauciones. Hemos invitado a un hermano de nuestra denominación. Nuestro hermano es miembro de la Iglesia de Dios Séptimo Día aquí en Los Ángeles, y nuestro hermano es muy conocido. Yo, antes que lo presente, le quiero dar las gracias por la valentía de presentarse ante las cámaras y decirnos de viva voz lo que ocurrió en su vida. No es fácil, porque si bien ha habido rechazo también ante personas que han sufrido esta enfermedad, pero nuestro hermano valientemente se ha prestado para contarnos cómo fue que él contrajo esta enfermedad. Y sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestro hermano Joel. Pasa vos, mi hermano, ¿cómo está? Gusto saludarte. Hola, hermano Miguel, gracias por la invitación, gracias por este espacio. Y sí, como usted decía, hermano, yo pensé varias veces en hacer un video así, pensé varias veces en hablar o dar testimonio de lo que me sucedió a mí y por triste realidad también a mi familia, porque mi familia también se contagió con esa enfermedad.
usted lo dijo al principio, no lo hacemos con propósito de, de agarrar fama o de cualquier otra cosa, sino con el propósito de que los hermanos de la iglesia y pues los que vean este video tomen conciencia de esta enfermedad, porque es una enfermedad bastante difícil, bastante grave. Como usted decía, hermano, empezó en un país lejano y nosotros mirábamos nada más en las noticias lo que estaba sucediendo, pero también mirábamos que cada día se estaba acercando más aquí con nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor por la mente de nosotros pasó que no iba a llegar a nuestras vidas. Y lo que usted dice es una realidad. Hay muchas personas que aún no lo creen. Hasta que llega a veces a nuestras familias o a personas ya muy cercanas de nosotros es que nos damos cuenta que esa enfermedad es una realidad y cualquier persona la puede contraer. Entonces fue una experiencia bastante difícil para mí, para mi familia, porque mi esposa se enfermó, mi niño de 3 años se enfermó y mi niño de 8 años se enfermó también. Entonces es algo que debemos de tener mucho cuidado. Hay que tomar las precauciones necesarias, las recomendaciones que nos dan, las debemos de seguir al pie de la letra, pero y nosotros lo estábamos haciendo, nosotros usamos las protecciones que ellos que dijeron, ¿verdad? Que debíamos de usar. Mas, sin embargo, yo estoy seguro que en un descuido, pues pasó esto, me enfermé yo y se enfermó mi familia también. A ver, hermano, antes de continuar, quisiera que nos dijera de viva voz que se presentara su nombre, de dónde es y a qué iglesia asiste, hermano. Claro que sí, hermano. Sí, pasa, hermano. Mi nombre es Joel López, soy originario de Guatemala y soy miembro de la iglesia de la 60 y Normandy en Los Ángeles, obrero desde hace 12 años. Sigo trabajando ahí en la iglesia en la 60 y pues soy de Guatemala. Amén, hermano. Y ya a grandes rasgos, nos decía que aún tomando todas las precauciones, contrajo a la enfermedad. ¿Cómo fue que ocurrió eso, hermano? Sí, es correcto, hermano. Sí, hasta el momento, hasta la fecha, no podría yo decir exactamente cómo fue que contraje la enfermedad, porque lo que sucede es que en muchos de los que trabajamos, hermano, a veces el trabajo es un tanto fuerte, tenemos que usar fuerza. Yo trabajo instalando aire acondicionado y a veces nos toca trabajar en áticos o en los techos de los edificios y pues el calor ahorita en Los Ángeles es un poco fuerte, ¿verdad? Ujú. Yo supongo, hermano, de que yo toqué algo un compañero del trabajo, yo creo que él fue el primero que empezó con estos síntomas. Uh, yo supongo que al darme alguna herramienta o yo tocar algo y tocarme la cara, porque sí usaba mascarilla y todo, pero dicen que también tenemos que tener cuidado con los ojos, ¿verdad? Sí. Y yo supongo que a lo mejor por el sudor o algo. La verdad no entiendo cómo fue el contagio, ¿verdad? Pero hasta el día de ahora no podría yo decir exactamente cómo fue. Pero sí tengo esa duda que por ahí pudo haber pasado. ¿Y cómo fue que inició esta enfermedad? ¿Cuál fue el primer síntoma? O cómo notó usted el cambio, ¿no? en su organismo? Sí. Fue un jueves, hermano, en la tarde, estaba trabajando y empecé a sentir poquita tos y una tos seca, pero algo diferente, hermano, algo diferente a la tos común, algo diferente porque sí sentía algo en el pecho y empecé a toser, pero yo lo relacioné, hermano, porque yo padezco mucho de alergias. Ajá. Entonces yo pensé que era una alergia. Inclusive esa noche que llegué a casa, le platiqué a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Tengo como tos, pero una tos seca. Yo pienso que es alergia, le dije a ella, ¿verdad? Esa noche de jueves. Pues me tomé las pastillas para la alergia. Y me acosté a dormir. Al siguiente día amanecí normal, era viernes, amanecí normal, me fui a trabajar. Cuando empecé mi trabajo, como a las 10 11 de la mañana, la tos seguía, persistía, pero ya en ese momento sí ya sentía el cuerpo un poquito diferente, como con síntomas de gripe, el cuerpo cortado y un poquito dolor en las coyunturas. Y le llamé a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? No me siento bien. Y como ya había escuchado, yo ya había escuchado de los síntomas de esta enfermedad, entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si sigo así, es mejor que no lleguen ustedes a la casa, ¿verdad? En la tarde.
quédense en casa de mi suegra esperando y a ver cómo sigo yo. Me dijo ella que estaba bien. Ya como a las 3 de la tarde, hermano, que salí, sí sentía poca fiebre. Entonces me vine a la casa, le llamé a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer una cita para irme a hacer el test. Inclusive, hermanos, de aquí de Los Ángeles, yo creo que en todos Estados Unidos los test son gratis, no cobran por hacerse el examen de COVID y es necesario hacérselo por cualquier síntoma que uno sienta, aunque crea que sea gripe, hermano, es mejor hacerse el test y estar seguro de que no es, ¿verdad? Pero esa tarde hice el appointment para poder ir a hacerme el test y fui cuando llegué, hermano, y esto es algo que quiero compartir porque uh, yo no padezco de presión alta, yo no padezco de presión alta ni de presión baja. Cuando llegué a la clínica en donde me hicieron el test, me examinaron, me tomaron pues todo lo que ellos hacen, ¿verdad? La temperatura y me checaron también la presión y la presión la tenía alta. Entonces me dijo, el doctor que me atendió me dijo, ¿sabes qué? Tiene la presión alta, ¿padeces de presión alta? Le digo, no, no padezco de presión alta. Y dice, ¿y tienes fiebre también? Y poquita tos. Y me dice, tus síntomas son del COVID. Dice, pero tenemos que hacer el test y ya me hicieron el test. He escuchado también algo acerca del test, hermano, y quería compartirlo. Ujú. Más que todo en Centroamérica, pues mi familia es de Guatemala. Algunos le tienen miedo al test que hacen por medio del hisopo, que lo introducen en la nariz. Muchos dicen que es doloroso, que es molesto, sí, pero no es doloroso como muchas personas afirman, que le sale sangre en la nariz. No, yo me lo hice, hermano, y sí es molesto porque le introducen algo en la nariz a uno, ¿verdad? Con cualquier cosa que uno se introduzca en la nariz es molesto. Entonces me hicieron el test y ya lo guardaron. Y lo único que me dijeron a mí ahí en la clínica, el doctor me dijo, fue que tomara Tylenol para la fiebre, porque ya en ese momento presentaba fiebre. Me dieron pastillas ahí para tomar para la fiebre. Pasé ahí como 40 minutos, hermano, y no me bajó la temperatura. La mantuve 101.5, no es una temperatura muy alta, pero ya es temperatura, ¿verdad? Y estuve ahí como 40 minutos, no me bajó la temperatura, entonces me dijeron, ¿sabes qué? Vete a tu casa, tienes que aislarte o ponerte en cuarentena, que le llaman ellos. Trata de no tener contacto con tu familia, el baño, ten cuidado con el baño cuando lo uses, desinfecta todo lo que toques en la casa. O sea, ellos tratan de prevenir el contagio, ¿verdad? Ujú. Ya me vine a mi casa, mi esposa se quedó esa noche allá en casa de mi suegra. Amaneció el día sábado, hermano, todavía con poquita fiebre. En la tarde se me quitó la fiebre. Se me quitó la fiebre. Pasó el día sábado, llegó el día domingo. En la mañana me dio poca fiebre. El día lunes, hermano, yo me sentía bien. Yo no sentía ningún otro síntoma. Llegó el día lunes, ya me llamaron para darme el resultado. Y pues sí, di positivo. Me llamaron del condado de Los Ángeles de salud, ¿verdad? Y me dijeron que había dado positivo, que no podía ir a trabajar, que tenía que quedarme en casa y me dieron las recomendaciones. Me dijeron que si me faltaba aire, si no podía respirar, tenía que llamar de emergencia a la ambulancia, ¿verdad? El 911, o que si yo quería ir a un hospital. Esto es importante, si usted se siente enfermo, si usted tiene COVID, no puede ir a un hospital solo así. Usted tiene que llamar al hospital para poder avisarles que usted es positivo de COVID y que va a llegar para que así lo puedan atender, porque si usted llega así no lo van a querer atender, porque es un lugar especial que el hospital tiene para poder recibir a los enfermos de COVID. Es importante que usted llame antes de ir al hospital. Entonces ya usted ya les informa a ellos y ellos ya están preparados para recibirlo. No puede ir a emergencias, no puede ir. Entonces, me mandaron a la casa, hermano, no hay medicina, ellos dicen que no hay medicina, no le pueden dar a uno algo para que se cure del COVID. Lo que recomiendan, hermano, es tomar cosas para la tos o para la gripe y controlar la tos, porque lo peligroso es de que se puede hacer neumonía, y si se hace neumonía ya tiene que ir de emergencia al hospital, porque ahí se necesita atención médica. Entonces, esos fueron los primeros síntomas, hermano, que me empezaron. Las fiebres no fueron muy altas al principio. Ya a partir de como el día miércoles, las fiebres empezaron
a subir. Estamos hablando de que el síntoma empezó el viernes, entonces ya El habían jueves en la pasado tarde. 5 días, ¿no? Ya habían pasado 5 días. Y el jueves en la tarde fue que empezaron los síntomas. El miércoles ya empezaron los síntomas un poquito más. Le platicaba a usted y tal vez algunos hermanos de México y Centroamérica se recuerdan del dengue. ¿Se recuerda que Sí, le platiqué a usted eso? sí. Pues más o menos así se siente el cuerpo cuando uno tiene las fiebres, porque se recuerda que cuando le da dengue a uno se siente frío, escalofríos, Dolor de huesos, ¿no? y dolor de huesos, de articulaciones, y da un dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza, hermano. Y a pesar de que uno toma las medicinas, el Tylenol, que son supuestamente para los dolores, ¿verdad? Y para la fiebre, más sin embargo no hacen un efecto fuerte en Que nosotros. Tylenol, perdón, que Tylenol es la única medicina que le da el doctor, ¿no? No le da Es otra. la, es la única, hermano. No dan una medicina para curar el COVID, no dan ninguna medicina. Lo único que recomiendan es tomar antigripales y tomar lo que sea, la información que ha venido en el internet, hermano. Y yo lo hice y vuelvo y repito, esto no es para que alguien se cure, ¿verdad? Sino es Sí. la experiencia propia. Lo que estuve tomando yo fue mucho, hervía agua, ponía limón, jengibre, echaba jengibre en el agua y ajo. Yo sé que es una bebida bastante fea, ¿verdad? Pero hermano, en esos momentos de zozobra que uno vive, Se se tomaba anima a lo que tomar, sea, ¿no? sí, se anima a tomar todas esas cosas, por lo que uno ha visto, y como es una enfermedad nueva, algo que uno no ha experimentado, uno no sabe la reacción del cuerpo, qué es lo que va a pasar, se escuchan las noticias que de un momento a otro uno puede agravar, ¿verdad?, su enfermedad, su condición. Entonces, sí yo hacía eso, hermano, hervía limón, le echaba jengibre, ajo y cebolla morada y ya esperaba que se enfriara, ¿verdad? Ya me lo tomaba como té. Sí me ayudó mucho en la cuestión de la tos, ¿verdad? Y que la gripe o el síntoma como de gripe no creciera. A mí me ayudó mucho. Ya para ese día miércoles que estamos hablando, hermano, yo ya había perdido el sentido del gusto y eso en ese sentido estuvo bien porque ya no sentía yo el sabor de lo que tomaba. Entonces podía tomar el ajo, jengibre y cebolla que yo no sentía sabor. Había Completamente perdido lo perdió. total, hasta el día de hoy todavía el sentido del gusto sí ya lo estoy recobrando. Lo que no he recobrado, hermano, hasta el día de ahora, que ya son 24, 25 días que me recuperé, que se me quitaron los síntomas, pues, que se me Ajá. quitó la fiebre y todo, el sentido del olfato no lo he podido recuperar. Dicen que lleva de 30 a 60 días. No, algunas personas a lo mejor lo recuperan más pronto, ¿verdad? Yo creo que dependiendo del sistema de cada uno de nosotros, pero hasta el día de ahora no lo he recuperado. Espero en Dios recuperarlo. Wow, gracias, gracias hermanos para los que acaban de conectarse. Estamos hablando con nuestro hermano Joel López. Él padeció esta enfermedad que está ahorita por todo el mundo, el COVID-19, y nos está contando su experiencia, cómo él la pasó. Entonces, entonces hermano, volviendo a la plática, ¿cuántos días fue lo que duró usted con las molestias de esta enfermedad? Sí, aproximadamente, hermano, 12 a 14 días. 12 a 14 días. Fue lo que pasé con los síntomas. Habían días, hermano, habían días que no me daba fiebre en todo el día, hasta ya en la tarde, y fue algo raro. No, como le digo, yo no sé los síntomas, ¿verdad?, de otras personas, pero pasaba a veces el día completo, desde la mañana hasta las 6 7 de la noche no sentía fiebre, y empezaba a sentir fiebre, pasaba toda la noche con fiebre. Y si son fiebres altas, hermano, muy altas, hay que tener cuidado. Yo lo que hacía era tomaba la medicina el Tylenol que decía el doctor, y me ponía paños de agua fría en la cabeza. Me recomendaron no usar, porque aquí, bueno, aquí en Estados Unidos al menos,
dan unos chalecos, hermano, para las fiebres, para las personas que tienen fiebres muy altas, unos chalecos que ponen en el refrigerador y están bien fríos. Y eso ayuda a que baje la temperatura. Pero con este caso, con esta enfermedad, no es recomendable ponerse cosas frías por los pulmones, porque eso atraería a que la enfermedad pues, se haga más grave y le puede dar pulmonía o bronquitis. Entonces, yo lo único que hacía, hermano, fue ponerme paños de agua fría en la cabeza, atrás para el cerebro. Y las fiebres son duras, 103, 103.5, pero van pasando, tardan, porque yo duré, con algunas de esas fiebres, hermano, duré hasta 3, 4 horas que no me bajaba la fiebre. No me bajaba la fiebre y lo único que hacía era eso, ponerme paños fríos en la cabeza. Wow, gracias, gracias hermano. La verdad que le agradecemos bastante aquí porque lo que nos está contando, ¿no? Si bien a diario vemos en las noticias, ¿no? Lo que pasa y lo vemos en otras gentes, ¿no? En otras personas que narran su experiencia, pero oírlo de alguien que, bueno, yo de alguien que conozco y muchos hermanos que están conectados ahorita, oír esta parte de alguien que conocemos, que estimamos, la verdad que es impactante, ¿no? Escuchar todo eso y agradecer a nuestro Dios, ¿no? Por los cuidados que tuvo con usted y más hermanos, ¿no? Que han estado enfermos, pero también hermanos, muchos hermanos han perdido la vida a través de esta enfermedad y pues con ese fin lo hacemos, ¿no? De tomar las precauciones, de tomar las medidas que no está de más, la enfermedad todavía está ahí y lo que usted nos está contando puede servirnos para que nosotros tomamos más cuidado de lo que está ocurriendo. También al principio de la entrevista nos decía que parte de su familia se contagió, ¿no? ¿Eso cómo pasó, hermano? ¿También estuvieron juntos o...? Sí, sí, se enfermó mi esposa, se enfermó mi hijo de 3 años, el de 8 años. Lo que sucede, hermanos, y lo que viene diciendo es de que el virus tarda de 2 a 14 días en incubarse en el cuerpo de uno. Según empiezan los síntomas en la garganta. Yo no sufrí de esos síntomas de la garganta que dicen que empieza a doler la garganta, que ese es el primer síntoma. Yo no lo sufrí, hermano, yo empecé con tos directa. Entonces, lo que sucede, hermanos, o lo que sucedió en mi caso, que yo creo que sucedió, fue de que yo estaba ya contagiado a lo mejor una semana antes o días antes y yo no sabía, no había presentado ningún síntoma, ni tos siquiera. Entonces, pues yo convivía con mi familia, con mis hijos, mi esposa, ¿verdad? Y yo pienso que ahí fue el contagio. Ya cuando yo presenté los síntomas, entonces me aislé, ¿verdad? Hicimos la cuarentena, pero ya era demasiado tarde. Eh, a los, eh, Mi esposa se quedó en casa de mi suegra el día viernes. El día domingo mi esposa empezó con síntomas de gripe. Pero ella me dijo, yo los síntomas que tengo son gripe, yo tengo gripe y tos, me dijo, no tengo nada. Pasaron 3 días y ella seguía con lo mismo, con síntomas de gripe y tos, y yo estaba con esa preocupación porque dije yo, al momento que le dé fiebre, pues ese es el otro síntoma, ¿verdad? Sí. Que va a ser COVID o puede ser COVID. El día miércoles, hermano, ya me llamó ella que estaba con fiebre y es duro, es difícil para uno, hermano, porque yo me sentía responsable. Yo me sentía responsable de que ella estuviera enferma, ¿verdad? Y también ahora mi suegra y mis hijos que estaban también allá. Decidió irse a hacer la prueba ese mismo día, miércoles, fue a hacerse la prueba. No le llamaron sino hasta creo que a ella le llamaron como el sábado o domingo, hermano, de esa misma semana. Eh, y yo estaba con la preocupación de mis hijos y de mi suegra también, porque ustedes conocen a mi suegra, Sí. ella pues tiene cáncer, ¿verdad? Y tenía esa preocupación cuando el día jueves me llama mi esposa y me dice, ¿sabes qué? Liam, el de 3 años, tiene tos y síntomas de gripe y tiene fiebre. Eso fue para mí difícil, hermano, porque yo ya había experimentado los dolores que da, las fiebres que da,
Y uno piensa siempre como humano, hermanos, aunque nuestra fe es grande y sabemos que Dios nos libra, nos ayuda, y nos sana y nos cuida, pero el temor, ¿verdad? De un ser querido, de saber, saber en carne propia los dolores y los síntomas, y ahora saber que mi niño pues, de 3 años está enfermo, fue difícil. Fueron momentos difíciles, pero las oraciones, hermano, las oraciones, el apoyo de la iglesia local, que los hermanos que se enteraron me estuvieron llamando, orando, platicando conmigo, eso es importante. Cuando una persona está enferma, no es de aislarse, hermano, no es de tener temor a decir que estamos enfermos, que tenemos esa enfermedad. No es pecado enfermarse de COVID, ni es algo malo, es algo que puede llegar en cualquier momento a nuestras vidas. Y no debemos de tener temor a decir que estamos enfermos, porque la única forma de recibir ayuda es decirlo. Entonces yo me comuniqué con los hermanos de la iglesia, empezaron a llamarme, inclusive, hermano, venían aquí a la casa y en el portón de la casa ahí me dejaban comida, me dejaban cosas, porque en ese momento yo estaba solo aquí en mi casa. Sí, es lo que le iba a Entonces, decir. Para ese tiempo su esposa estaba con su suegra y usted en su casa sí, solo, ¿ah? sí, yo estaba solo aquí, y mi hermana, pues carnal, ¿verdad? Vive Sí. cerca de aquí, ella también me traía cosas, me ayudó muchísimo, me traían cosas. Eh, lo único, yo perdí el apetito también, hermano, lo único que yo tomaba era jugos y no fríos, hermano, porque no es recomendable tomar cosas frías. Jugos, atoles, y eso era lo que yo tomaba. Yo pasé como 8 días, hermano, sin poder comer, porque el apetito se me fue totalmente, totalmente. Y cuando me di cuenta, o cuando mi esposa me platicó de que mi niño pequeño estaba enfermo, pues yo sentí temor por la vida de él, ¿verdad? Aunque en los niños, hermano, al menos la experiencia que pasamos con los dos de nuestros hijos, eh, él tenía fiebre y síntomas de gripe y poquita tos, pero él no dejó de jugar. Y eso cuando mi esposa me decía, yo me sentía bien, ¿verdad? Porque él no tiene muchos síntomas, entonces se siente bien. Entonces él no dejó de jugar, no dejó de comer. Y los síntomas de él fueron nada más 3 días o 4 días y se le quitó y ya no más, y gracias a Dios no pasó a más. El mayor solo presentó síntomas 2 días y fue nada más tos y como gripe. Fue lo único que él presentó. Entonces, en los niños yo pienso que su sistema de ellos está un poquito más fuerte que ya el de nosotros, ¿verdad? Pero ellos no presentaron síntomas bastante fuertes. Mi esposa sí, ella sí pasó el tiempo que yo pasé enfermo, casi que ella lo pasó. Ella, después de que yo se me quitaron los síntomas, ella pasó 2 o 3 días más todavía, porque ella empezó después, Después. después de mí. Ajá. Sí. Entonces, aproximadamente, hermano, para responderle la pregunta, aproximadamente son 12 a 14 días. 12 a 14 días con la enfermedad, ¿no? Con los síntomas, sí. Bueno, hermanos, a los que están conectados, si usted tiene alguna pregunta o para nuestro hermano, mi hermano con gusto se las puede responder basado en su experiencia. Entonces, escríbalo en los comentarios. Si usted le quiere preguntar algo, él con gusto se lo va a responder. Y hermano, volviendo a la entrevista, eh, basado en su experiencia, hermano, ¿usted qué recomendaría a los que estamos de este lado, ¿no? Para protegerse, ¿no? ¿Qué ámbitos cambiaríamos o qué ámbitos usted cambiaría si pudiera volver al pasado? Aunque sabemos que el pasado pues ya pasó, ¿no? Pero ¿qué hábitos usted cambiaría para protegerse? Sí, fíjese, hermano, que cuando me diagnosticaron con esto y usted me preguntaba que cómo me había contagiado, hasta el momento yo no sé. Lo que sí yo tengo sospechas también, hermano, no sé, fue probablemente también en algún lugar de comida, en algún lugar que yo compré comida. Ya ve que ellos pues envuelven la comida, ¿verdad? Y muchos no usan guantes, sino que sus propias manos para envolver la comida y prepararle a uno los alimentos. Entonces yo ahorita, hermano, lo que estoy haciendo es que ya no estoy comiendo en la calle, no ir a ningún restaurante, trato de no comer cuando salgo a trabajar, ¿verdad? Trato de no hacerlo. Ah, los baños, he escuchado, no, como le digo, yo no sé cómo fue mi contagio, ¿verdad? Tratar de usar lo menos posible los baños públicos, ¿verdad? Lo menos posible.
Eso fue lo que eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Pero realmente, hermano, tomar todas las precauciones. Los momentos que yo me enfermé, hermano, no había mucho gel. Se recuerda que hubo un momento Sí, en que el gel antibacterial se escaseó. terminó, se escaseó. Y lo recomendable es siempre cargar gel antibacterial en el carro, ¿verdad? Y en el lugar de trabajo, en cada momento echarse las manos y tratar de limpiarse las manos. No tocarse la cara, hermano, yo sé, y es difícil para las personas, vuelvo y repito, para las personas que a veces trabajamos en lugares en donde se suda mucho, a veces tenemos que quitarnos el sudor, pero es una práctica que debemos tratar de hacer lo menos posible, porque sí dicen que se puede infectar uno por medio de los ojos, si nos tocamos los ojos también dicen que puede haber transmisión. Ujú. Y ya nos contaba, ¿no? De las secuelas, ¿no? Que pueden quedar por esta enfermedad que dice la pérdida del olfato, Del ¿no? olfato. ¿Hay otra secuela que le haya quedado o que la haya ido recuperando? Sí, fíjese, hermano, de que queda, yo pasé como, después de eso pasé como 5 días o 6 días con la pérdida de apetito, pero yo creo que eso es normal, ¿verdad? Por el tiempo que pasé enfermo. Eh, Otra sería, aún hasta el día de hoy, si respiro profundo, todavía siento como algo en el pecho, como algo seco en el pecho. Y, y los primeros días sí experimenté mucho cansancio. Al hacer cosas que normalmente yo hacía, experimenté mucho cansancio. Poco a poco he ido recuperando eso. Ya no me canso tanto al hacer el trabajo que de costumbre hago. Eh, pero sí quedan secuelas, sí, yo creo que los pulmones, no sé qué vaya a pasar, vaya a llevar tiempo, creo, de recuperarse, hermano, porque a mí no me hicieron radiografías, pero estuve mirando radiografías de algunos pacientes que estuvieron enfermos de COVID y sí se forman unas manchas en los pulmones. Entonces yo no sé si eso con el tiempo pues se quite o ya quede uno dañado de los pulmones. No, yo no sabría decirlo. Uh, y todavía falta tiempo, ¿verdad? Para ver cómo va a ir reaccionando el cuerpo. Amén, amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por su salud y por su recuperación. Y recuerde que siempre está en nuestras oraciones, ¿no? Del pueblo, ¿no? Ustedes que han estado enfermos, yo recién me enteré y, y le agradezco, la verdad que le agradezco ese tiempo que se ha tomado con nosotros de contarnos su experiencia y darle gracias, ¿no? Por esa valentía de, como usted decía, si estamos enfermos, a no quedarnos callados, sí tomar las medidas que los doctores nos están diciendo que tomemos, pero contarle a la gente para que juntos como pueblo llevemos en oración a todas las enfermedades y nuestro Dios nos ha de contestar, ¿no? Siempre pidiéndole a Él que Él nos ayude en esos momentos difíciles. Puedo imaginar esos momentos de zozobra, ¿no? Que usted vivió, aunque no, yo no estaba enfermo de eso, pero he también tenido problemas de salud fuertes también y sé lo que se siente, pero incluso con hijos enfermos también, muy delicados, pero gracias a Dios que usted está bien y las secuelas de que perdió el olfato, pues el gusto, vamos a pedirle a Dios para que pronto se recupere, ¿no? Una Sí. hermana nos hace una pregunta, nuestra hermana Ayari Díaz Herrera, nos pregunta que si su suegra fue contagiada, no sé si usted la quisiera responder o... Sí, sí, hermano, tristemente sí. Sí, sí, se contagió mi suegra. Ah, Teníamos mucho miedo, ¿verdad? Por ella, por la enfermedad que ustedes saben Sí, que ella tiene, ¿verdad? Y le pedimos mucho, mucho a Dios. Y Dios es grande, hermanos, porque escuchó las súplicas del pueblo de Dios, porque la iglesia se puso en oración, ¿verdad? Cuando se enteraron. Y mi hermana, pues sí tuvo síntomas fuertes, sí tuvo síntomas fuertes, pero gracias a Dios sanó, hermano. Ya mi hermana ya tiene 3 semanas que logró salir de esto, gracias a Dios. Pero sí, sí, sí se contagió mi hermana, sí estuvo enferma, pero bendito sea Dios, salió todo bien. qué bueno hermano, que nuestra hermana Eva está mejor y les pediría a los que están conectados que
la lleven en oración a nuestra hermana Eva Retana, que el Señor la proteja y la cuide, igual como a toda la familia, ¿no? A ustedes, a su esposa, a sus cuñados, a JC, a todos, que el Señor los bendiga mucho, son unos hermanos muy queridos aquí en el sur de California. A nuestra hermana Silvia Corral también le pregunta que qué seguimiento médico tiene o qué le han dicho los doctores después de haberlo dado de alta. Sí. Fíjese, hermano, que yo no sé ahora, pero en esos días no dan ningún seguimiento los médicos. Lo único que le dicen a uno es quédate en casa, toma Tylenol, como le decía al principio. Si te sientes muy, muy malo, que no puedes respirar, llama al 9, al 911 y llama a un hospital antes de ir, lo que le estaba diciendo al principio. No dan ningún seguimiento. Lo que le dicen a uno, hermano, es de que después de que ya no tiene síntomas, que ya no le da fiebre, no tiene náuseas, no tiene vómitos, porque a algunas personas les da vómitos, o diarrea, que también da. 3 días después, dice, o 5 días después, ya puede salir a trabajar. Eso es lo que ellos le dicen a uno. Mas, sin embargo, yo tomé un poquito más de tiempo para poder salir porque como mi esposa tardó un poquito más en sanar, ¿verdad? Y yo estaba en ese, ella ya después de que le dijeron que era positiva, ya se vino para acá, para la casa, ¿verdad? Y ya no había sentido que estuviera allá, entonces se vino. Pero no dan tratamiento, no dan nada. Recibí una carta, sí recibí, y sí quería tocar esto, gracias a mi hermana Silvia que nos pregunta, sí quería tocar esto. Recibimos, mi esposa y yo recibimos una carta del Departamento de Salud del condado, que si podemos, 28 días después de haber sanado, que si es posible que donemos sangre porque dicen ellos que van a extraer, por ahí tengo la carta, hermano, que se me olvida ahorita qué es lo que extraen. El El plasma. plasma, están extrayendo el plasma de la sangre y que se lo están inyectando a las personas que están muy enfermas de COVID y que el plasma les ha ayudado a muchas, ya lo han experimentado y les ha ayudado mucho a las personas a recuperar rápidamente. Entonces, si algunos de los hermanos que están escuchando y ellos ya han pasado por esa enfermedad, yo creo que también podríamos colaborar con eso, con ir y donar sangre para que puedan sacar el plasma y puedan donárselo o inyectárselo o ponérselo a las personas que están enfermas. Más que todo, hermano, yo creo que es para las personas adultas, porque son a veces que más síntomas graves tienen. Sí, sí, pues es lo que se nos dice, ¿no? No todos los cuerpos tienen la misma resistencia, ¿no? Las mismas defensas y tener mucho cuidado en las personas adultas, ¿no? Y más en personas que tienen alguna otra enfermedad, ¿no? Como diabetes, como ah, algo relacionado a los pulmones. Es ahí donde se agrava más, ¿no? Es lo que han dicho los doctores, ¿no? Que es donde se agrava más. Porque muchas veces también podemos nosotros estar enfermos, ¿no? Podemos tener el virus y somos de los que dicen los asintomáticos, ¿no? Que no hay esos síntomas, pero, pero sí contagiamos igual, ¿no? Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado en dónde andamos, cómo andamos y cómo nos protegemos, ¿no? Eso es, yo creo que recalcar ahora y contarle a los hermanos cómo tener ese cuidado, porque no todas las personas pueden resistir esa enfermedad, ¿no? Y ya lo hemos visto, ¿no? Las estadísticas ahí están. Sí, sí, eso es importante, hermano. Sí, hay personas asintomáticas, le llaman las que tienen el virus y son contagiosas, porque una persona, aunque no presente ningún síntoma, no le dé tos, no le dé nada, son contagiosas. Y yo creo que eso es lo más peligroso, porque no se da cuenta la persona que está contagiada, que está enferma. Entonces llega a su casa con su familia. Y ahorita lo que recomiendan, hermano, es no visitar, aunque seamos familia, ¿verdad? No ir a visitar a la familia, porque puede hacer que entre ellos haya algún asintomático, ¿verdad? Sí, Y nos contagiemos. Eso es lo que están recomendando mucho, o no saludarnos de mano. Ya ve que en la iglesia, aunque ya empezamos a tener nuestros servicios, no nos saludamos de manos, no nos abrazamos, por lo mismo, porque tenemos que tener, yo creo que es conciencia, hermanos, y respeto por los demás también, tanto como para uno como para los demás, ¿verdad? Y tener ese cuidado
de no, de no contagiar a alguien. Sí, y yo creo que eso es la parte que deberíamos recalcar, ¿no? De que cada uno de nosotros, tomemos esa responsabilidad, ¿no? De protegernos, pero también de proteger a los que nos rodean, ¿no? Si estamos en la iglesia, si ya tenemos, aquí en Estados Unidos ya nos están dando permiso de congregarnos, pero también sí tenemos que ser muy responsables de protegernos y de cuidarnos, ¿no? De que no vayamos a infectar a nadie más, ¿no? Pues, le agradezco bastante, hermano. Yo le agradezco bastante y creo que los hermanos que están aquí conectados, es una información muy valiosa. Es alguien que vivió, que estuvo pasando esta experiencia. Es muy bueno que usted nos las cuente y que cada uno de nosotros saquemos nuestras conclusiones, ¿no? ¿Qué le diría usted, hermano, a las personas? Yo sé que usted es una persona responsable y yo creo que desde el principio tenía certeza de que esto estaba, ¿no? Pero, ¿qué le diría usted a las personas que no creen, hermano, incluso de nuestra iglesia, que no creen de esta enfermedad? Sí, he escuchado bastantes comentarios, hermano, de muchas personas que no creen en esta enfermedad. Muchos dicen, no, es una gripe, es algo que el gobierno puso, es algo que inventado. Las personas, fíjense, las personas dicen que salen haciendo videos, y más por eso yo había pensado en no hacer un video, hermano, Sí, porque dicen, las personas que salen haciendo videos es porque les pagaron, dice, les sí, pagó el gobierno, alguien les dio un dinero para que hagan esos videos, para espantar más a la gente. Y no es cuestión de espantar, hermano, sino de tomar conciencia. Y como le decía al principio, cualquiera, hermanos, cualquiera se puede enfermar, cualquiera se puede contagiar. Y repito, no es pecado enfermarse, no es malo enfermarse, pues, porque es algo que se contagia, no es algo que uno quiera enfermarse. Existe la enfermedad, los síntomas son difíciles. A veces, hermano, a veces entendemos hasta que llega a nuestro hogar, hasta que llega a nuestra casa. Y es triste y lamentable porque si nosotros como adultos, como padres de familia, pensamos que esta enfermedad es una mentira, no nos vamos a cuidar. Entonces nosotros vamos a ser culpables de que nuestra familia se enferme. Y eso es lo más peligroso. Han habido muertos, hermano, ha habido muertes, ha habido mucha gente que ha muerto. Entonces depende del sistema de cada persona y debemos de tomar conciencia de eso, de ser conscientes de pensar en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros padres, la familia que viva cerca de nosotros. Porque sí le dije al principio de que cuando yo supe que mi esposa y mis hijos se enfermaron, pues yo me sentía culpable, porque aunque yo tomé las medidas, pero en cierta forma me sentía culpable. Entonces, si usted, hermano o hermana que nos escucha, usted es de las personas que no creen esto y no se protege y no se cuida, eh, sería triste de que su familia se enfermara por usted no tomar las precauciones necesarias, por no tomar conciencia de lo que está pasando. Esto es real, esta enfermedad, y es difícil, es bastante difícil. Nuestros síntomas no fueron graves, pero sí fueron momentos muy difíciles. Las temperaturas fueron altas, los dolores de cuerpo fueron altas y los dolores de cabeza, hermano, bastante altos. Entonces, en Centroamérica yo he escuchado de algunas personas que he platicado con ellos y dicen que no es verdad la enfermedad. Otros confunden, hermano, la fe. Muchos dicen, no, yo por fe no me voy a enfermar, yo por fe Dios me va a cuidar. Y sí, Dios nos cuida, pero nosotros debemos de cuidarnos a nosotros mismos también en el sentido de hacer caso a todas las advertencias que hacen. Uh, Dios nos ayude, hermano, a poder salir de esto. amén, amén. Pues, muchas gracias, mi hermano, muchísimas gracias por esta información tan vital, ¿no? Dice nuestra hermana Silvia Corral, dice, información como esta es vital
para aquellas personas que tienen la actitud de no pasa nada. Muchísimas gracias por compartirla. Y nuestra hermana misionera Sandra Erazo, que le manda un saludo hasta Guatemala, dice, la enfermedad es real y es triste. Ver a un familiar y no poder estar ahí para ayudar. Debemos tener prudencia, cuidarnos y cuidar a nuestro prójimo. La sabiduría de Dios nos enseña a tener prudencia y a cuidarnos, porque hoy en día ya no se sabe quién tiene la infección y muchos son asintomáticos y no sienten los síntomas y son portadores. Cuidémonos y cuidémonos a los demás. Yo creo que mejores palabras no podíamos tener para finalizar y la verdad que es así, hermano. Es así. También dice nuestra hermana Isabel Gaitán, dice, les da las gracias por compartir. Dice que su hermano Alfredo Gaitán está con todos esos síntomas. Ruego a todos mis hermanos a sus oraciones por él y su familia para que Dios toque su corazón y que si es a través de esta enfermedad, que él llegue a los pies de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Dice nuestro hermano Nectalí Medeles, dice, hermanos, un enfermero acá en Chicago, cuídese, la enfermedad es verdad. Pues muchísimas gracias, hermanos. Gracias, hermano Joel, por dedicarnos este tiempo y contarnos, hermanos, su experiencia. Y quisiera saludar pues rápidamente ya para despedirnos a los hermanos que están conectados, nuestra hermana Magda Alvisure, nuestra hermana Ana Díaz, nuestra hermana Rebeca Mujica, nuestra hermana Ofelina Bello hasta Corpus Christi, Texas, a nuestro hermano Mir Méndez Torres, nuestro hermano David Villanueva, que Dios me lo bendiga, hermano David, hasta Guatemala, le mando un abrazo, nuestra hermana Judith Aldana, nuestra hermana Leti Juárez, nuestro hermano Sam Aranda, que nos está viendo desde Monterrey, a nuestro hermano Suri Gutiérrez, nuestro hermano San, dice que le pide un saludo a los Tecnos. Tecnos es un grupo, hermano, de hermanos que se dedican a ayudar a los hermanos de la iglesia a hacer sus transmisiones. Si usted tiene alguna duda de cómo hacer transmisiones, busque el grupo de Tecno Proclamación en Facebook y ahí va a encontrar mucha ayuda en base a la tecnología para hacer los enlaces. Saludos a todos los hermanos de que se preocupan por eso. Nuestra hermana Maite Esquivel, nuestra hermana Yari Díaz, nuestro hermano JC Retana, nuestro hermano Roberto Alexander Valladares, a nuestra hermana Arodi Rojas, nuestra hermana Celia Gómez. Dice, gracias a Dios por haberles cuidado y sanado, querido hermano, su hermosa familia. Saludos desde Texas. Nuestra hermana Sanlo Madrigal, nuestro hermano David Requejo también nos está viendo, nuestra hermana Mirta Chávez, nuestra hermana Cristi Moscoso, Irma Mendíbil, Adelita Queme, nos está mirando desde Belice. Que Dios me la bendiga, hermana Adelita, nuestra hermana Rebeca Mujica, nuestro hermano Gladys Hernández, nuestra hermana Sandra Erazo hasta Guatemala, a nuestro hermano Manuel Arriaga, nuestra hermana Silvia Corral, Jorge Argueta. Nuestro hermano Jorge Argueta nos dice, pasa vos, mi hermano Joel, algo importante luego de haber pasado la enfermedad es usar siempre su máscara, ya que aunque ya no se va a enfermar, si el virus ingresa a su cuerpo nuevamente, pero se convierte en vector y contagiar a personas que aún no se han enfermado. Pues así es, mis hermanos. A su hermano José Osorio, desde allá de Pandel o Lancaster, nos dice, gracias a Dios que lo libró. Buen consejo, hermano, que nuestro Dios lo bendiga a toda la familia. Saludos desde Lancaster, y nuestra hermana Elisa Funes nos manda saludos de paz. Pues que el Señor me lo bendiga mucho, hermano. Quisiera despedirme con una oración y de antemano agradecerle por su tiempo y su información que nos contó hoy. ¿Oramos, hermano? Sí, amén, hermano. Amén. Oremos, hermanos. Dice, bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos. Gracias, bendito Dios. Te damos por el tiempo que tenemos, Señor, de podernos comunicar contigo. Es algo muy hermoso el poderte contar y el que tú nos respondas, bendito Dios. Sin duda, Padre, estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo, pero hemos podido
poder ver la mano sanadora sobre tu pueblo. Te damos las gracias, Señor, porque estuviste con la familia de nuestro hermano Joel, que tú los sanaste, que tú los cuidaste, y ve, hoy está aquí, Señor, contándonos su experiencia, para que cada uno de nosotros tomemos conciencia de lo que está pasando. Te pedimos, bendito Dios, por nuestra hermana Eva Retana, Señor, que tú seas con ella, Padre, con sus hijos, y que tú la cuides, Señor, y que tú le des esa sanidad que su cuerpo necesita, Padre. En tus manos divinas los encomendamos, y te pedimos también de una manera muy especial por todos los enfermos de la iglesia de Dios y del mundo, Señor, que están padeciendo esta enfermedad. Por las familias que han perdido un familiar, que tú seas ese consolador, Padre, que ha de consolar su alma. Gracias, bendito Dios, por tu amor para con nosotros, y te damos las gracias, Señor, no por méritos que hay en nosotros, sino nos amparamos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Cristo Jesús, a quien es dada toda la honra también. Amén y amén. Pues Amén. hermanos, nos despedimos. Que el Señor me los bendiga y paz a ustedes. Gracias, hermano Joel, por su tiempo. Paz, hermanos, que Dios los bendiga y cuídense.